El trastorno del espectro autista es una condición de vida. En el momento que hay una interacción con más niños y si después de un tiempo no hay avances, ahí viene un foco rojo. Ok. Detrás de cada silencio, movimiento o mirada distinta, hay un mundo de sensibilidad interno. El autismo no se trata de entenderlo, se trata de conectar desde otro lugar, de comprender, de amar y de aceptar. Por ello, el día de hoy vamos a dar continuidad a la saga de episodios de discapacidades invisibles. Hoy vamos a visibilizar el trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque es un tema profundo, sensible, es bien importante hablar de él. ¿Por qué? Porque no lo comprendemos. ¿Por qué? Porque este es el podcast en el que hablamos de conciencia sin censura. Y para ello, el día de hoy nos acompaña nuevamente nuestra especialista en terapia del lenguaje, aprendizaje, pero además tiene una especialidad en diagnóstico y detección de autismo. Ella es Tania Legorreta. Bienvenida, Tania. Hola, Arturo. Buenos días. Muchas gracias por acompañarme. Gracias. A ver, Tania, hemos venido hablando de diferentes temas. Obviamente el de apertura, si no los han escuchado, por favor, vayan a verlos. Que hablábamos de discapacidades invisibles, es decir, hacer visible lo invisible, no solo tener conocimiento, sino aceptarlo, acompañar y como padres abrir los ojos para darnos cuenta y detectarlo a tiempo. Hablábamos ya en el episodio pasado del TDA, que es una condición en donde se dificulta la atención, el aprendizaje, tal vez un poco la interacción. Pero hoy vamos a hablar realmente de un tema más profundo, difícil a veces de entender porque como papás y como sociedad queremos más bien traer a las personas a la normalidad o tratar de que ellos entiendan nuestro lenguaje y nuestro mundo. Y hoy vamos a hablar del autismo, en donde en realidad los que tenemos que entender ese mundo tan profundo, tan sensible, tan especial, es tan especial que hoy en día creo que estamos cortos en la investigación, en la información, va de nuevo sobre el espectro del autismo o el autismo. Tania, tú eres la experta. ¿Qué pasa con el autismo? ¿Por qué hoy en día hay tanta resistencia, hay tanta confusión? ¿Por qué a los papás, de verdad, yo los veo, preocupados, a veces solos en el proceso, y al mundo en general con cierta resistencia y cierta distancia ante esta condición? Pues primero que nada porque en México, si te gusta, tenemos unos 10, 20 años exageradamente empezando a escuchar este nombre, autismo. Realmente no es algo nuevo, pero es algo que se le ha empezado a dar visibilización. Okay. Es algo que siempre ha existido. Sin embargo, también han pasado que con la visibilización han venido más casos diagnosticados, pero también hay sobrediagnóstico, hay mala información. El trastorno del espectro autista es una condición de vida. Okay. ¿Qué quiere decir? Durante toda la vida del ser humano la tiene, no se quita, no es una enfermedad. Por eso en la definición está condición de vida, que se caracteriza por dificultades en el lenguaje, sí, en la interacción social y en la integración sensorial. Okay. Esas son las 3 características principales. Hoy en día, como se oye tanto hablar del tema y al mismo tiempo sabemos tan poco del tema, hay mucho miedo.
El ser humano tiene una necesidad intrínseca de saber de dónde vienen las cosas. Sí. Un síndrome Down, tienen un problema en el cromosoma 21. Una parálisis cerebral, hubo una hipoxia cerebral en el nacimiento. Pero con el trastorno del espectro autista todavía no se sabe de dónde viene. Okay. Y eso crea mucho miedo. Mucha anticipación, pero mucho, mucho, mucho miedo. Sobre todo porque hay una variabilidad tan grande de casos. Sí. Por eso se puso la palabra espectro. Justo eso iba, ¿no? ¿Por qué espectro autista? Espectro es como si tuviéramos nosotros un abanico de colores. Okay. Dentro de este abanico de colores, pues todos son colores, pero tienes el naranja, tienes el verde, tienes el morado, tienes azul, el amarillo, el cerúleo, el gris. Son colores, Sí. pero son colores diferentes. Entonces, hay una variabilidad tan grande de personas, de niños, de pequeños, de jóvenes, de adultos, que no todos son iguales. Ahorita, a lo que han llegado las investigaciones es a ponerlos todos en un conjunto. Y ponen tanto a las personas con autismo como lo que también antes se conocía como Asperger. Yo ahí como experta, especialista, que igual no me considero tanto porque de verdad sigo aprendiendo todos los días del tema. No estoy tan de acuerdo que hayan englobado a estos dos juntos, pero bueno, ya los englobaron. Claro. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Cuando los niños nacen, la primer forma de comunicación que tiene el bebé con el hijo es el llanto. Ok. A mi forma de interactuar con mi hijo es el llanto. Y es la mirada. Ok. Aunque sea por un reflejo, ¿no? O sea, bueno, acto reflejo. Claro, porque todos los estudios nos indican que realmente un bebé, creo que es hasta los 6 meses que logran ver ya más claro, porque antes de eso ven borroso y es donde van empezando también a desarrollar esta vista periférica. Ok. Pero ese contacto mamá-bebé, papá-bebé, sobre todo mamá cuando da pecho o da botella o papá, pues esa interacción inicial que tenemos, pues papá, mamá hablan con bebé. Sí. Le cuentan cosas, lo saludan, dicen su nombre. Y las personas con esta condición se comportan diferente. Ok. No tienen tanto interés en la interacción social, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? A un niño le encanta cuando le llaman por su nombre. Sí. Y voltea, así, ¿no? Sí. Arturo, ¿no? Sí. Y hacen toda una fiesta. Sí. Un niño con autismo no nos va a hacer caso. Ok. No nos va a hacer caso no porque no escuche, sino porque esta necesidad natural de reaccionar a mi nombre no la tengo. Ok. Otra, la parte de la visión. Los niños al principio están volteando para otros lados, pero te habla mamá, te habla papá, te habla abuelo, volteo. Un niño con autismo no siempre voltea. Claro.
Entonces, más adelante, no solamente la parte de que no tengo tanto interés en el contacto con los demás, mi lenguaje no se desarrolla a la par de mis pares. También puede ser niños que casi no lloran. Ok. Porque muchas veces los bebés son bien inteligentes en el aspecto de quiero que me carguen, lloro. Exacto, exacto. Pero un niño con TEA, como no tiene esa necesidad, regresamos, de interacción social, Ok. no va a buscar eso. Entonces estamos hablando, Tania, que bueno, primero, no es como otras condiciones que hablamos en el episodio pasado, porque en donde sí va a haber un desarrollo, por llamarlo de alguna forma normal, esperado dentro de los hitos o las etapas del desarrollo. Aquí ya estamos hablando de una condición de vida, una condición de percibir el mundo diferente, en donde la principal característica, entre otras, porque hablábamos de 3 pilares, pero es el tema de la interacción Social. Ahora, me voy a hacer aquí una pequeña pausa, Tania. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué como papás no detectamos esto en las primeras etapas? ¿Es porque es nuestro primer hijo y no tenemos idea? ¿O porque realmente hay algo que no entendemos y preferimos no verlo? Porque el tema de la interacción para mí es como muy intuitiva. O sea, yo que soy papá, yo recuerdo con mis hijos, sí era como algo natural, nato, y que sí te empieza a generar ese vínculo, ¿no? Y como que va generando ya un desarrollo en la interacción con el bebé desde día cero. O sea, desde los primeros días y meses de vida. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo como papá o como mamá puedo no llegar a detectarlo o sí lo detectamos? Es que hay mucho miedo. Es el miedo. A todo mundo nos da miedo lo diferente. Ya. Entonces, acuérdense del consejo de la abuela de ya hablará, Ajá. ya interactuará, ya lo hará. Antes, eso era muy común, ¿no? No por evadir, pero sí por no enfrentar. Ok. Por eso ahorita me tardé pensando. Sí, sí, sí. O sea, evadir es te tapo y no te veo, no te veo, no te veo. No, y lo hemos platicado, Tania. Digo, aquí entre nosotros lo hemos platicado, ¿no? Como de, híjole, Artur, ¿no? El hijo de tal o el bebé de tal que interactué con él, lo detecté, creo que no sé qué, pero en su mirada, en su manera de interactuar, presenta ciertos signos o ciertas señales de atención, ¿no? Y lo hemos platicado, ¿no? Oye, ¿y lo comentaste con los papás? Sí, pero no. Esta negación, este miedo. Entonces, prácticamente es el miedo el que nos detiene mucho. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo tengo más de 20 años de experiencia. Tengo 10 años trabajando con autismo nada más. Okay. O sea, no tengo tanto. Porque para mí la condición se me hace tan compleja que yo sentía que yo era muy verde, que no sabía lo suficiente. No. A nota personal, hace 10 años, todavía había 2 cosas que sucedían mucho. O desde pequeños se veía que el niño venía con autismo. O se publicó mucho de casos que a partir de los 3 años, de la nada, dejó de hablar. Ok. Dejó de hablar. Todos los avances que había tenido en esos hitos de desarrollo, hasta de control de esfínteres, se perdieron. Ok. Como si hubiera habido un foquito que se apagara. De eso se hablaba mucho. Ahora, 10 años después, yo nunca me he encontrado con un caso así que pierda habilidades. Ya. Yo, Tania,
Eso no quiere decir que no existan. Sí. Ojo. Ok. ¿No? Vale la pena decirlo, hablar de eso, que a veces ocurre. Por eso, hasta hace unos años, se decía que el diagnóstico era a partir de los 3 años. Hoy en día, ya toda la literatura nos dice que se puede hacer el diagnóstico desde los 18 meses. Ok. Desde el año y medio. Ok, Tani. Justo esa era mi siguiente pregunta y creo que la tenemos todos. ¿En qué momento ya es inevitable ver el diagnóstico? Obviamente hablando de este espectro autista, ¿no? En donde no hay una interacción, el lenguaje a lo mejor es nulo, la mirada, la conexión. ¿Dónde ya es inevitable? Porque a lo mejor como papá yo lo vengo negando, yo lo vengo resistiendo y normalizando y no pasa nada y va a despertar y va a empezar a hablar. Pero ¿en qué punto ya es inevitable? O sea, ya, aquí hay que atenderlo. Fíjate que tuve un maestro que me encantaba porque era Eduardo Díaz Tenopala, lo pueden buscar. Es un experto en autismo. Él habla de los niños con autismo y hay niños autistas. Okay. Hay unos que no hay manera. Se nota por todos lados, ¿no? Esos vamos a dejarlos de un lado. Los otros que está la duda, la escuela. Ok. Y vamos a ese punto esencial que hemos hablado en los otros capítulos. Y de verdad que hay que hacer mucho hincapié. La importancia de la interacción de los niños con otros niños y con la escuela. Porque lo hemos hablado en estos capítulos. Los niños aprenden por imitación. Y aprenden por imitación de manera más natural con otros niños. Entonces tenemos a nuestro peque en casa, atendido por adultos, observado por adultos. Ese adulto que se va a anteponer a cualquier necesidad que hay. Obviamente no queremos que se frustre, no queremos que llore, no queremos que se enoje. Entonces muchas veces nos adelantamos, ¿no? Pero cuando tenemos a un pequeño en un ambiente escolar, en una clase de estimulación temprana, en una guardería, no es porque de entrada es importante comparar, pero sí. Porque están estudiadísimos cuáles son los hitos del desarrollo. ¿A qué edad? ¿A qué mes? ¿En qué momento tenemos que hacer A, B, C o D? Okay. ¿Hay niños que se tardan más? Sí. Hay niños que se tardan menos. Pero en el momento que hay una interacción con más niños y si después de un tiempo no hay avances, ahí viene un foco rojo. Ok. Ahora, en este tema, Tania, obviamente, digo, como estamos hablando, es una condición, ¿sí? Pero, obviamente, a ver, quien tiene que desarrollar las habilidades somos los papás y el entorno. ¿Qué tanto se trabaja con el niño? Porque obviamente, bueno, vemos que tiene cierta condición. Bueno, me voy a regresar un poco para no obviar. A lo mejor yo veo y es evidente, pero no hay que obviar nada que tiene autismo. El diagnóstico, ¿qué tan importante es? Vital. Va. Eso es bien importante, Tania, porque a lo mejor yo puedo decir, no, pues es que mi hijo, no, yo creo que es autista, la escuela dice que es autista, no se desarrolla, pero no lo diagnostico porque obvio el diagnóstico, pero estamos hablando que es un abanico, es un espectro. Pero además estamos hablando que es una condición que sí requiere de tratamiento integral e intensivo, al menos los primeros años de la infancia. Okay. Entonces, necesitamos acudir con ya sea neurólogo pediatra, un psiquiatra, para que hagan las evaluaciones que hacen los médicos, además de un neuropsicólogo. Okay. Además
de un terapeuta ocupacional. Ujú. Y algo que de repente me peleo yo mucho, la terapia del lenguaje. Ok. Es una de las características que les falla, que les cuesta. Y desgraciadamente mi profesión no se conoce tanto como licenciatura como tal. Lo común es pensar que un psicólogo da terapia del lenguaje. No. Somos licenciados en comunicación humana. Y muchas veces podemos ser parte de ese equipo de diagnóstico. Ok. Porque nosotros, con nuestra experiencia, con nuestro ojo clínico, sabemos la diferencia de un trastorno del espectro autista, un trastorno específico del lenguaje, un retraso en la adquisición del lenguaje, un problema de articulación, o sea, todos los problemas específicos con nombres y apellidos del lenguaje nos lo sabemos nosotras. Bueno, y nosotros. Sí. Entonces, sí, aquí es de vital importancia el tratamiento y la atención inmediata. O sea, en el momento que ya tú como papá viste algo, ve con el especialista. Si no fuiste tu papá el que viste algo, fue tu comadre quien te dijo, fue la escuela, ve. Porque además, ya hemos hablado un poco menos de eso, está también la parte de la integración sensorial. Ok. El tema de integración sensorial se sabe menos también. La terapia sensorial es algo más nuevo. ¿Y cómo se aplica con los niños con TEA? Son niños que tienen mucha o poca sensibilidad al sonido, mucha o poca sensibilidad a la luz, mucha o poca sensibilidad a las texturas de la ropa, Ok. alimentos. O sea, acuérdense, los 5 sentidos batallan con todo esto. Ok. Por ejemplo, ahorita esta blusa. Tengo la etiqueta acá. Me pica. Sé que me pica. Pero pues no tengo problema porque ya no. Me picó, me hago así. Sí, lo toleras, te adaptas, ya está. Un niño con autismo, a menos que esté estimulado, trabajado en terapia y demás, no va a tolerar esa etiqueta que brinca. Ok. O esa textura que le pica. Ok. Entonces, sí es de vital importancia ese trabajo interdisciplinario, ese equipo, desde que son pequeñitos. Ahora, Tenefieta, hablamos de una que es una condición. Lo voy a estar reafirmando. Pero no es una condición que se queda estática, o sea, por eso la interacción, por eso la atención y la intervención, las terapias, las herramientas. O sea, el niño sí tiene la capacidad de desarrollarse, de adaptarse o de mejorar o de integrar estas herramientas. Porque ahorita nos decías, bueno, un niño trabajado a lo mejor ya no reacciona igual por la etiqueta, pero al final va a reaccionar. O en realidad es la contención que yo le pueda dar y la dirección a esa energía, a ese lenguaje interno que no comprendemos. Es que esa es la cuestión. Todavía nos falta mucho comprender ese lenguaje interno. Okay. Porque en lo que es interacción social, en lo que es integración sensorial, sí se pueden hacer muchos avances. Ok. Sin embargo, a veces el lenguaje no. Tenemos casos con niños con autismo que no desarrollan lenguaje verbal. Nunca. Pero eso no quiere decir que no nos entienda. Eso no quiere decir que no vaya a haber lenguaje. Claro. Porque se utilizan tableros de comunicación, pictogramas. Todo depende de cada niño. Que también lo hemos dicho muchas veces. Cada caso es distinto. Cada caso es distinto. Porque, por ejemplo, de repente, algo que pasa mucho con autismo y con toda la parte sensorial
son niños que sus momentos de berrinche, por decirle un nombre, sus explosiones emocionales, muchas veces son causadas por algo sensorial. Se les dificulta mucho esta cuestión de calmarse. Cuando un pequeño sin esta condición, de repente, me caigo, me pego, me raspo, busco a mamá, busco a papá para que me apapache. Con ellos, como no hay esta intención inicial, muchas veces hasta rechazan el contacto físico. Y hay niños que hasta se autoagreden. Están tan sobresaturados de la parte sensorial que se pueden autoagredir, rasguñarse, pellizcarse, morderse, pegar su cabeza en la pared, en el piso. O sea, regresamos a la palabra de espectro. Sí. Hoy en día se determina que hay 3 grados. Pero esos 3 grados no es como 3 grados de nivel de autismo. De autismo, autista. No. Esos 3 grados es la cantidad de apoyo que necesita. Hay casos que pueden pasar de un grado al otro. Ok. Conforme hay tratamiento, hay terapias, hay avances. Sí, puede evolucionar. Puede evolucionar. Hay otros que no. Ok. Entonces, sí es bien, bien importante que tu papi, tu mami, que de repente estás en este camino, te acerques a especialistas, te acerques a mamás y papás de otros niños con autismo. Te acerques a un psicólogo, porque de verdad es algo radicalmente diferente. No, mi intención aquí no es asustar, no, pero sí concientizar. Todavía nos hace falta mucha información. Sí. Información que, por ejemplo, en diagnósticos como síndrome Down, parálisis cerebral, labio paladar hendido, tenemos ya mucha información de cómo es el tratamiento, cómo es la evolución. En autismo apenas estamos en pañales. Claro. Y ahí sí igual, ¿no? Yo hago la invitación de mamás y papás que estamos o que están atravesando esta condición tan específica y de vida, pues que no están solos, ¿no? Que sí es importante. Aquí sí es bien importante y fundamental el acompañamiento. Súper. Grupos de apoyo, especialistas, terapia, porque como papás es un reto. Digo, yo hablando desde mi lugar en el acompañamiento de los procesos personales y de los papás o las mamás que están atravesando cualquier situación, pues sí es una confrontación fuerte. Sí. O sea, sí es algo que además te va a llevar a ti a un trabajo personal profundo, sí, a una sensibilización, a desapegarte de la normatividad, de desapegarte de muchas situaciones y de expectativas para entrar en un mundo tan profundo como es el mundo autismo. Antes, afuera de cámaras platicábamos, ¿no? Este tema del lenguaje, que también estamos tan acostumbrados a un cierto tipo de lenguaje, ¿no? Pero digo, tratando de conectar me decías, Arturo, yo con uno de mis pacientes, a través del espejo encontré la conexión desde un lenguaje distinto. O sea, tú, para poder ser terapeuta del lenguaje de un niño autista, Tania, tuviste que romper muchos estigmas, creencias. Perderle el miedo. Vamos a empezar con que yo le tenía mucho miedo. Modelos de lenguaje. Y porque además, en autismo, aquí es algo que si otros especialistas de autismo nos ven, porfas, no me funen. Es mi opinión muy personal. Hay una serie de
tratamientos ya preestablecidos para trabajar con autismo. Floor Time, PECS, Teach. Son unos métodos padrísimos. Yo, Tania Legorreta, como terapeuta de lenguaje que trabaja con niños de autismo, uso todo lo que puedo. Yo ni me clavo con Floor Time, ni me clavo con PECS, ni me clavo con Teach. Yo les doy terapia de lenguaje como les doy terapia de lenguaje a mis otros pacientes, que es dándome la oportunidad de conocer a cada niño. Claro. Y desarrollar ese programa específico. Personalizado. Por ejemplo, con este pequeño que nos veíamos por el espejo. Ya él es un niño que yo conocí cuando tenía 1 año y medio. Todavía no caminaba, entró gateando. Por ahí de los 3 años que ya caminaba, a Yael le encantaba llegar al consultorio, acostarse en el piso abajo de mi escritorio. Mi escritorio es una mesa de vidrio con herrería. Y quedarse acostado en el piso. Y yo, en vez de regañarlo, de no, vente, vámonos a la silla. No, vente, vámonos a la mesa. No, vámonos al tapete. Me acostaba con él. Y en la mesa de vidrio le ponía tarjetitas. Y empezábamos a trabajar las vocales, los colores, el tema que te gusta. Sí. Porque yo me moví de lugar. Claro. En vez de yo imponerle a él cómo deben de ser las cosas, tú entraste. Yo me adapté a él. Y entraste a su mundo. Que eso es algo importantísimo con autismo. O sea, tenemos que ver que realmente son niños diferentes. Sí. No son menos, no son más, pero les cuesta trabajo. Unos adquieren más habilidades que otros. Hay niños aquí que sí requieren una gran cantidad de medicamentos, por ejemplo. Si hay un seguimiento muy, muy fuerte del área neurológica y toman muchos medicamentos. Y hay niños que quizás requieren tomar esos muchos medicamentos toda la vida. Hay otros que pueden dejarlo poco a poquito. Pero aquí mi idea de platicarlo contigo de todo es hacer conciencia, sí, hacerlo visible, aceptar que es normal tener miedo, pero que el miedo no nos detenga. Exacto. Al final del día son niños como cualquier otro niño, solo que se conectan diferente. Justo, ¿no? Y eso es conectar desde otro lugar. Sí. Y eso, si yo lo llevo al trabajo acá personal con los papás, pues que es una oportunidad de aprender a conectar desde otro lugar. Romper estigmas, mitos, apegos, expectativas y darnos cuenta que hay tantas formas de conectar y de interactuar. Y nuestros hijos vienen a enseñarnos, vienen a retarnos, vienen a meternos en un proceso muy, muy profundo. No están solos. O sea, en realidad es eso, ¿no? Y sí, Tania, digo, no, ahorita que vamos avanzando en el tema, yo digo, híjole, no es un tema fácil de abordar. Nos quedamos cortos, sí, ¿no? Incluso es un tema muy especializado porque tendríamos que hablar de muchos casos prácticos para poder medio entender y comprender. Pero creo que la intención es esa, es sensibilizar, es que los papás no se sientan solos, que busquen ayuda, que busquen grupos de apoyo, que ellos también tengan un acompañamiento y que veamos el autismo no como algo que se tiene que entender objetivamente o de un solo concepto, sino es un aprendizaje cotidiano, diario, continuo, y que es una gran oportunidad de conectar y de no perdernos de esta experiencia con nuestro hijo que viene a enseñarnos algo más profundo, ¿no? Y entender esta parte de la especialización que nuestros hijos van a requerir
una atención especializada, dependiendo el caso, dependiendo en dónde se mueva más. Como no, estas 3 bases me quedo con el tema de qué es el lenguaje, la percepción. ¿Me lo puedes repetir? Son 3. Lenguaje, interacción social. Interacción social. E integración sensorial. Y lo sensorial. Y entender que estos 3 pilares fundamentales, si tenemos un hijo que tiene esta condición, tenemos que estar muy atentos y aprender a movernos y a conectarnos y a comunicarnos desde estos 3 puntos. A lo mejor en algunos va a ser nulo, en algunos va a ser menos, en algunos más, pero estos 3 nos van a ayudar a más o menos tener un mapa, un GPS de por dónde o en ese momento qué es lo que mi hijo necesita o qué es lo que se le está detonando, ¿no? A lo mejor es algo sensorial, a lo mejor es un tema de interacción, a lo mejor puede ser desde este espectro, desde este mundo, desde este abanico. Tania, ya para cerrar, y digo, y yo sé que es poco el tiempo, pero mitos. ¿Cuáles de los principales mitos que no son muy convenientes y que tenemos que hacer conciencia del tema del autismo? O que es de estas límites que tú dices, no, por favor, no digan esto, no hablen de esto, vamos a cambiarlo, vamos a... Que son tontos. Ok. Que no sienten. Bien. Porque realmente el hecho que se les dificulte y que uno tenga que enseñarles cómo expresarse emocionalmente no implica que no sienten. Sienten, piensan, quieren. Eso. Quieren súper fuerte. O sea, no porque no te... o se les dificulte verte a la cara y darte un abrazo, porque eso es interacción social. Eso no implica que no te quieran. A veces, como la carga sensorial es tan grande, lo único que pueden hacer es esto. Y ya para ellos eso es su abrazo, su beso, su apapacho, su mamá, papá, te amo. El hecho de que son seres humanos con derechos, con habilidades, que sí, quizás nos va a costar un poco más de trabajo entenderlos, pero que son igual de valiosos que cualquier niño. Bien. Que tienen gustos y disgustos. Son seres humanos. Que son seres humanos. Y con esto me quedo tan. Y ahí es una invitación, de verdad, obviamente desde la sensibilización y la comprensión del reto que implica para los padres y madres de niños autistas, ¿no? Digo, repitiendo, no están solos, busquen grupos de apoyo, etcétera, pero también desde esta conciencia que estos niños vienen a rompernos lo convencional, que como mamá y papá sí es un reto trabajar nuestras heridas y todas nuestras expectativas, pero que si las quitamos, vamos a tener la oportunidad de expresar el amor y de sentirlo desde lugares y desde lenguajes que ni nos imaginamos, como seres humanos sintientes, amorosos, compasivos que somos. Estos niños vienen a darnos esa capacidad de recordar esta capacidad de amor que realmente tenemos, ¿no? Entonces, me quedo con esto, Tania. De verdad es que lo que dijiste es muy bonito. O sea, su capacidad de amar, de entender, de comprender, de vivir, de interactuar, es muy profunda. Solo es diferente. Sí. Solo es diferente. Muchas gracias, Tania. De verdad espero que este capítulo nos ayude a eso, a sensibilizar y darnos cuenta que, miren, un capítulo no es suficiente para poder entender y comprender y para poder establecer esas particularidades de cada niño y de cada caso. Para eso está nuestra experta, así que te invito a que te pongas en contacto con nosotros y poderte dirigir con Tania, que es una especialista que desde el lenguaje y desde su propia expertise y su experiencia, pues puede acompañarte en el proceso con tu hijo, si es que tiene esta condición de vida. No están solos. Así que pónganse en contacto con nosotros. Cualquier duda ya más especializada, más particular, pues aquí está la experta. Si como papá o mamá requieres un acompañamiento en tu proceso personal, pues aquí estoy yo para acompañarte en este proceso de aceptación, comprensión, profundización y sensibilización, que ese es nuestro principal objetivo de estos capítulos. Gracias por acompañarnos durante la saga. Si no has visto los otros capítulos, de verdad te invito a que los veas y sobre todo, si te identificas, si conoces a alguien que esta información pudiera ser valiosa o les pudiera ayudar para seguir en este proceso y seguir adelante, ayúdame a compartirlo, darle like, porque acuérdate que este es
el lugar, el podcast en el que hablamos de conciencia sin censura.